bajo un cielo despejado, con el sol como cuchillo sobre el asfalto. El viernes parecía otro más en la frontera de San Isidro. Eran las 12:07 del mediodía cuando una caravana de vehículos blindados de lujo negros, impenetrables, comenzó a acercarse lentamente al punto de control entre Tijuana y San Diego. Al principio, los agentes fronterizos pensaron que se trataba de empresarios o algún político en visita privada. Pero algo no encajaba. Las miradas no eran altivas, sino nerviosas, los rostros pálidos y tensos, y en los ojos, una mezcla de derrota y urgencia. Cuando se abrieron las puertas, el silencio fue absoluto. Descendieron uno por uno. 17 integrantes de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán. Hijos, cuñadas, sobrinos, no venían como visitantes, venían como fugitivos, como herederos de un trono hecho de sangre, ahora implorando protección de aquello que ayudaron a construir. La escena fue tan surrealista como simbólica. Los descendientes del narcotraficante más infame de México, entregándose voluntariamente ante el equipo de seguridad encabezado por Omar García Harfuch. Una rendición sin disparos, sin sirenas, pero cargada de historia. ¿Qué secretos traen consigo? ¿Y qué significa este acto para el futuro del Imperio Guzmán? No eran cualquier grupo. Al descender de las camionetas blindadas, el calor del desierto californiano no era lo único que quemaba. Ardía también el peso de los apellidos. Encabezaba la caravana Griselda López Pérez, la exesposa de El Chapo, envuelta en un abrigo de diseñador a pesar de los 32 grados. Detrás, Rosa Isela Guzmán, hija mayor. Isela Guzmán, la sobrina que manejó durante años negocios inmobiliarios en Sinaloa y Jalisco. Y al final, con mirada firme y gestos contenidos, un joven con gorra oscura, jeans y tenis Balenciaga. Se presume que es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, uno de los herederos naturales del cártel. Las maletas, al menos 12, eran Louis Vuitton, Chanel y Rimowa. Repletas no de ropa o armas, sino de fotografías, documentos, relojes de colección y objetos personales. Recuerdos de una vida que parecía intocable. Aunque huían, el lujo viajaba con ellos. Una contradicción brutal. Los símbolos del poder que los hizo caer ahora eran lo único que querían salvar. En los pasaportes diplomáticos falsos hallados por los agentes migratorios, aparecían sellos de Dubái, Moscú, Quito y Caracas. Pero todos sabían que el último destino no era una ciudad, sino un refugio, una salida, un trato. ¿Hasta qué punto estos rostros dorados conocen los secretos del narcoestado? ¿Y qué precio están dispuestos a pagar por un nuevo comienzo? Mientras los reflectores apuntaban al puente de San Isidro, en la sombra se tejía la verdadera operación. Omar García Harfuch no solo sabía lo que venía, lo había orquestado. Desde semanas antes, en una sala blindada del piso 17 del búnker de la SSPC en Paseo de la Reforma, se habían realizado reuniones secretas con agentes del FBI y de la DEA. Bajo máxima confidencialidad, se diseñó una estrategia quirúrgica. 0 balas, 0 muertos, pero un golpe letal al corazón simbólico del Imperio Guzmán. El 8 de mayo, Harfuch recibió la llamada clave desde Langley, Virginia. Ahí se confirmó la ubicación y el momento exacto de entrega. La instrucción era clara: facilitar el paso sin escándalo, pero registrar cada movimiento. Lo que parecía una simple rendición familiar, era en realidad la pieza maestra de una operación binacional: desmontar el mito del Chapo desde adentro. Los detalles logísticos fueron tan precisos como fríos. 3 helicópteros Black Hawk en reserva en el centro California. 2 equipos de intervención rápida de la DEA listos en Otay Mesa. Y en la retaguardia, un dispositivo digital de rastreo colocado en los vehículos que permitió acceder a sus rutas, contactos y hábitos de desplazamiento durante los últimos 3 meses. Harfuch no apareció en cámaras. No dio declaraciones. Pero su huella estaba en cada decisión. Su objetivo no era el show. Era quebrar el alma del cártel sin disparar una sola bala. ¿Puede un golpe sin sangre desmantelar lo que décadas de violencia no lograron derribar? La huida no comenzó en San Isidro. Comenzó en las entrañas blindadas de Jesús María, el bastión que vio nacer al Chapo, y que hasta hace poco era considerado territorio inviolable. Allí, entre murallas electrificadas, cámaras térmicas y túneles secretos, la familia Guzmán tomó la decisión más radical de su historia: abandonar su propio imperio. A las 3:12 de la madrugada del 6 de mayo, bajo una luna rojiza y un silencio casi espectral, salieron en 3 camionetas blindadas Suburban 2023. Cada vehículo llevaba blindaje nivel 6.
placas clonadas de empresas agrícolas del norte de Sinaloa y rutas preprogramadas para evitar retenes. Cruzaron sin detenerse por Badiraguato, pasaron por Guamúchil y evitaron Culiacán por completo, desviándose hacia un hangar privado en Navolato. Allí, en una pista clandestina, la misma donde alguna vez despegaban avionetas cargadas de cocaína, abordaron un jet Gulfstream Go-200 con destino a Tijuana. El plan era rápido, sin margen para errores, desde la fortaleza hasta la frontera en menos de 9 horas. Pero en San Isidro, el riesgo seguía latente. Agentes de la DEA, marinos mexicanos y 2 tiradores de élite del Grupo Especial de Intervención aguardaban en posiciones estratégicas. El temor no era a un ataque oficial, sino a una traición desde dentro. Células de los Chapitos, que aún operan con autonomía, podían emboscarlos en cualquier momento. Y es que para algunos, la fuga era una traición imperdonable. El momento más crítico llegó a las 12:03 p.m., cuando una camioneta negra sin placas intentó acercarse velozmente a la caravana. Bastaron 2 gestos de mano de los escoltas para activar el protocolo. Cierre total del perímetro, apuntes láser sobre parabrisas y despliegue de barreras móviles. No hubo disparos, pero el mensaje fue claro: nadie entra, nadie sale. Ese día, en silencio y bajo máxima tensión, se cerró un ciclo. Los Guzmán dejaban su tierra por última vez, y lo hacían sabiendo que el siguiente paso no dependía de ellos, sino del pacto que otros ya estaban negociando en su nombre. ¿Hasta dónde puede llegar una fuga cuando lo que está en juego no es la libertad, sino el perdón histórico? Mientras la caravana cruzaba la frontera y los flashes mediáticos apuntaban a San Isidro, en una sala sellada del edificio Hoover del FBI en Washington, D.C., se firmaba uno de los acuerdos más explosivos de la historia reciente del combate al narcotráfico: el pacto de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Un pacto que no surgió de la buena voluntad, sino del miedo. Miedo a la extradición, miedo a la traición interna, y sobre todo, miedo a morir en una celda sin rostro ni nombre. Según fuentes consultadas por la agencia, Ovidio, preso en una cárcel federal de Illinois desde su entrega en enero de 2024, había iniciado conversaciones con fiscales del Departamento de Justicia 6 meses antes. Lo hizo a través de su defensa legal, pero con una condición innegociable: la protección integral de su núcleo familiar, incluidos hermanos, tías, primos y socios no identificados. No era una confesión común. Era una negociación estructurada, cronometrada y redactada al milímetro. A cambio de convertirse en testigo colaborador, Ovidio ofreció el mapa completo de las operaciones más delicadas del cártel de Sinaloa y del CJNG. Rutas de traslado de fentanilo a través del puerto de Manzanillo, nombres de oficiales corruptos dentro de la Guardia Nacional, esquemas de lavado mediante constructoras en Cancún, y lo más delicado, una lista negra de políticos activos que recibieron sobornos directos en los últimos 5 años, algunos de ellos hoy candidatos presidenciales. El acuerdo incluía cláusulas impactantes. Primero, reubicación bajo el Programa Federal de Protección a Testigos, WITSEC, para al menos 31 personas. Segundo, nuevas identidades y ciudadanía estadounidense para los familiares directos. Y tercero, impunidad parcial para delitos cometidos antes de 2021, siempre y cuando no involucraran homicidios o actos de terrorismo. Un escándalo silencioso, pero con efectos sísmicos en ambos lados de la frontera. El propio Omar García Harfuch, aunque no participó directamente en las reuniones de Washington, fue informado paso a paso por los enlaces de inteligencia. Sabía que este pacto era la única vía para desmantelar las estructuras de poder que sobrevivieron incluso a la caída de El Chapo. Harfuch lo definió en privado como el ajedrez final. Una jugada fría, arriesgada, pero estratégica para romper décadas de lealtades compradas. Pero no todos estaban de acuerdo. Dentro del ala más dura del FBI, hubo resistencia. Estamos legalizando a criminales de alto perfil, dijo un agente bajo anonimato. En México, fiscales federales se mostraron indignados por la posibilidad de ver a Ovidio convertido en ciudadano estadounidense protegido, mientras miles de víctimas de la guerra contra el narco siguen sin justicia. Sin embargo, el Departamento de Estado avaló el acuerdo. Y lo hizo bajo una premisa brutal. Mejor un criminal hablando desde Virginia, que 100 sicarios operando desde Culiacán. La reacción dentro del cártel no se hizo esperar. Apenas se filtró el rumor del trato, varios operadores medios desaparecieron de Sinaloa rumbo a Guatemala, El Salvador y Colombia. Se activaron limpiezas internas en células de Tijuana, Nogales y Guadalajara. El pacto no solo desató el pánico,
reconfiguró completamente el mapa del crimen organizado. En el fondo, lo que se tejía no era solo un acuerdo judicial, era un nuevo orden, en el que la delación se vuelve salvación, y la verdad, moneda de cambio. ¿Puede la justicia construirse sobre pactos con los propios arquitectos del horror? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad para desmantelar un imperio sin derramar otra gota de sangre? Cuando los agentes fronterizos comenzaron a revisar las maletas de la familia Guzmán, lo que encontraron no fue solo equipaje, fue el inventario simbólico de un imperio en ruinas. En especial, las 3 maletas personales de Griselda López Pérez, ex esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, eran un archivo silencioso del poder que alguna vez ostentaron y de la fragilidad que ahora los devoraba. La primera maleta, una Louis Vuitton rígida con placas metálicas, contenía 6 relojes de lujo, entre ellos un Audemars Piguet grabado con las iniciales JG. También había collares de diamantes, identificaciones diplomáticas falsas expedidas en Guinea Ecuatorial, y lo más perturbador, un sobre lacrado con cartas manuscritas de Joaquín Guzmán, fechadas entre 2012 y 2015, cuando aún controlaba el cártel desde su celda en Puente Grande. En la segunda maleta, se hallaron documentos notariales de propiedades en Sinaloa, Quintana Roo y Dubái. Pero también había objetos íntimos, un rosario desgastado, fotos familiares en blanco y negro, y 2 diarios escritos a mano por Griselda, en los que relataba su vida entre lujos, encierros, amenazas y silencios. Una frase escrita en tinta azul marcó a los agentes. Las joyas no protegen del miedo cuando todo lo que amaste está armado hasta los dientes. La tercera maleta era distinta, más liviana, pero lo que llevaba dentro era simbólicamente más pesado. 5 juguetes de madera, usados, marcados con los nombres de sus nietos. También, una copia subrayada de El Príncipe de Maquiavelo, con anotaciones al margen. Y, cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda, un retrato al óleo del Chapo, enmarcado en oro. Era la imagen de un mito, ahora reducido a memoria portátil. Estas maletas no eran simples pertenencias. Eran la cápsula de tiempo de un linaje, la arqueología de un narcoestado que, por décadas, gobernó territorios, compró conciencias y enterró verdades. Lo que brillaba en oro, ahora relucía con tristeza. En cada objeto, en cada carta, en cada símbolo, se cruzaban 2 realidades: el crimen sin límite y la nostalgia del que sabe que el tiempo del poder se terminó. La caída de un imperio no siempre suena a balazos. A veces, suena al cierre lento de una maleta llena de recuerdos. ¿Puede un país reconstruirse mientras aún carga con las reliquias del horror? ¿O estamos condenados a arrastrarlas, como Griselda arrastró las suyas, cruzando la frontera de un pasado que ya no perdona? Mientras la familia Guzmán cruzaba el umbral hacia la protección estadounidense, en Sinaloa la tierra ardía. Jesús María, Badiraguato, Culiacán, todos los bastiones históricos del cártel estaban envueltos en una tormenta de fuego, traición y venganza. Lo que comenzó como una fractura interna silenciosa entre facciones se convirtió, en cuestión de semanas, en una guerra total por el control del legado criminal del Chapo. La ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación, otrora socio, ahora enemigo declarado, marcó el inicio. Los envíos fallidos, los decomisos en Manzanillo y los asesinatos selectivos de operadores clave en Mazatlán y Los Mochis desataron una reacción en cadena. Los chapitos culparon a sus viejos aliados, y los viejos aliados, a los Guzmán. En medio, cientos de sicarios sin lealtades claras, con armas estadounidenses y órdenes difusas. En solo 3 meses, más de 200 asesinatos violentos se registraron en la región. Hombres ejecutados en plena vía pública, mujeres levantadas, y cuerpos colgados en puentes con mensajes crípticos. Traición se paga con sangre. En Choix, una emboscada con drones explosivos cobró la vida de 6 elementos de la Guardia Nacional. En Guasave, un convoy de los Ninis fue atacado por un grupo escindido que ahora opera bajo el ala del CJNG. El mensaje era claro: la guerra ya no era contra el Estado, sino entre ellos mismos. Y mientras las calles se llenaban de casquillos y el miedo se volvía rutina, el cerco se cerraba sobre Jesús María, el enclave simbólico de los Guzmán. Ahí, rodeados por células disidentes, sin recursos ni rutas seguras, la familia comprendió que el tiempo del poder había terminado. El crimen organizado, como modelo, comenzaba a colapsar desde dentro. Lo que no logró la Marina lo estaban logrando las traiciones. Los servicios de inteligencia federales, en coordinación con la DEA, documentaron al menos 17 traiciones internas en los últimos 90 días,
incluyendo jefes de plaza que abandonaron sus territorios y negociaron impunidad a cambio de coordenadas, laboratorios o cargamentos. Ya no se peleaban por el dinero, se peleaban por sobrevivir. Este contexto fue clave para precipitar la rendición. La familia no escapó solo por estrategia. Escapó porque quedarse era morir a manos de los suyos. Un imperio criminal se derrumba, no cuando lo destruye el Estado, sino cuando ya no hay nadie dispuesto a morir por él. ¿Es este el fin de la dinastía Guzmán? ¿O apenas el inicio de su mutación bajo otras máscaras en otras ciudades con nuevos nombres? ¿Y quién recogerá los escombros de un Sinaloa que ya no sabe a quién le pertenece? Mientras los titulares del mundo explotaban con la noticia de la rendición de la familia Guzmán, Omar García Harfuch no ofrecía conferencias, ni posaba para las cámaras. No lo necesitaba. Su estrategia era otra, silenciosa, quirúrgica y sobre todo, eficaz. Desde el inicio, supo que enfrentaba un momento histórico. No se trataba de capturar cuerpos, sino de desmantelar estructuras. Y eso se hace en las sombras. Instalado en un cuarto de situación en la torre de control del Centro Nacional de Inteligencia, ENAVE, Ejército Nacional CDMX, Harfuch siguió cada movimiento de la caravana desde Jesús María hasta San Isidro. Coordinó con oficiales de enlace del FBI y de la DEA, pero también mantuvo contacto directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había dado luz verde a la operación con una condición irrenunciable: sin derramamiento de sangre, sin ruido innecesario, sin convertir la justicia en espectáculo. Y así fue. Ni un disparo, ni un tuit oficial. Mientras las redes se inundaban de rumores y teorías, el gobierno federal guardaba silencio absoluto. Un silencio que no era debilidad, sino cálculo. Porque en un país donde la verdad suele estrellarse contra los gritos, el silencio se convierte en herramienta de poder. Harfuch lo sabía. Por eso evitó filtraciones, blindó los informes y limitó la circulación de nombres incluso dentro del gabinete de seguridad. Su equipo operaba como una célula autónoma. 5 agentes de inteligencia, 3 operadores cibernéticos y un enlace diplomático con la embajada estadounidense. Todos bajo estricta confidencialidad. El objetivo no era mostrar fuerza, sino doblegar al enemigo desde adentro, usar el miedo, la división y la presión jurídica como armas de desmantelamiento. Una guerra fría en pleno Sinaloa. En palabras confidenciales filtradas por un asesor cercano, Harfuch resumió su táctica en una frase seca, sin heroísmo. El narco no se mata con balas, se le mata con datos y con acuerdos a tiempo. Esta nueva doctrina de seguridad marca un giro radical. Frente al espectáculo militarizado de sexenios pasados, Harfuch impone una estrategia basada en la precisión, el sigilo y la coordinación internacional. Lo que antes se resolvía con operativos televisados, ahora se decide en reuniones selladas por el silencio. ¿Puede una nación ganar una guerra sin mostrar sus armas? ¿Y qué pasará cuando los enemigos empiecen a hablar y los aliados empiecen a temblar? En la superficie, nada se firmó, nada se anunció, nadie aplaudió. Pero en los pasillos diplomáticos entre la Ciudad de México y Washington D.C., se ejecutó una de las coreografías más precisas de los últimos años. Una danza silenciosa entre dos gobiernos que, sin declararlo, compartieron el mismo objetivo: desmantelar desde adentro el legado del cártel de Sinaloa. Mientras la familia Guzmán cruzaba el puente internacional de San Isidro, una delegación especial del Departamento de Justicia estadounidense ya los esperaba con órdenes selladas, traslados asignados y rutas preaprobadas por el Programa de Protección a Testigos. Del otro lado, en Palacio Nacional, la orden fue clara: no intervenir, no declarar, no provocar. El gobierno mexicano mantuvo la compostura diplomática al máximo nivel. Cooperación tácita, visibilidad cero. Fuentes de inteligencia revelan que las reuniones clave se desarrollaron en la embajada de DIU, en Paseo de la Reforma, con representantes del FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Federal. Cada paso fue cronometrado. México permitió la salida, ejecutó el proceso judicial, y ambos compartieron la información crítica, sin firmas ni flashes, solo resultados. La nueva fase de cooperación no necesita tratados, necesita inteligencia compartida y silencio cómplice, porque el verdadero poder no se grita, se negocia en voz baja. ¿Estamos ante una alianza coyuntural o el nacimiento de una estrategia binacional duradera? ¿Y qué otras verdades podrían revelarse si esta danza continúa? Cuando la puerta blindada del avión oficial se cerró en la pista de la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington, D.C., comenzó una vida que no era vida, sino reinvención forzada. Para los 17 integrantes de la familia Guzmán,
La libertad no era un horizonte. Era una simulación cuidadosamente estructurada por el Programa Federal de Protección a Testigos de E.U. Nuevas identidades, nuevos nombres, nuevos pasaportes. Algunos fueron enviados a pequeños pueblos en Ohio, otros a suburbios anónimos en Carolina del Norte. Una familia que alguna vez movió miles de millones en efectivo y controlaba rutas continentales de droga, ahora recibía clases de inglés básico, instrucciones sobre cómo usar tarjetas de débito y sesiones de terapia para aprender a decir, mi nombre es otro. Griselda López, la matriarca, se resistía. En los informes confidenciales del FBI, fue clasificada como sujeto de alta complejidad emocional. Se negaba a cortar su cabello, a cambiar su acento, a firmar con otro nombre. Su maleta, la de las cartas del Chapo, la de los rosarios, fue guardada en una bóveda sellada del programa. En su mirada, dicen los agentes, había más desafío que nostalgia. En cambio, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, mostraba una conducta distinta. Se adaptó, aprendió rápido, cambió de look, aceptó el entrenamiento digital, estudió inglés con fluidez. Para algunos, fue una señal de esperanza. Para otros, un riesgo. Porque la reinserción bajo identidades falsas no borra el pasado, solo lo disfraza. En cada supermercado donde pagan en efectivo, en cada cruce de mirada con un desconocido, en cada noche en la que el silencio se vuelve insoportable, los fantasmas del poder, la sangre y el miedo reaparecen. Y es ahí donde la reinvención se convierte en castigo, en no poder decir quién fuiste, ni a quién amaste, ni qué hiciste para sobrevivir. Mientras los gobiernos celebran la operación como un éxito táctico, la pregunta moral permanece sin respuesta. ¿Es posible que quienes construyeron imperios con horror merezcan una segunda vida? ¿O estamos sembrando el riesgo de que en las sombras de Estados Unidos nazcan nuevos nombres con viejas intenciones? El eco de la rendición en San Isidro no solo marcó un cambio de escenario, fue la detonación silenciosa del colapso del cártel de Sinaloa, una estructura que durante 3 décadas fue sinónimo de impunidad, control territorial y sofisticación criminal. Hoy, ese coloso comienza a derrumbarse desde sus cimientos, no por la fuerza de los operativos militares, sino por la erosión interna que provoca el miedo, la traición y el testimonio de Ovidio Guzmán. Desde su celda en Illinois, el ratón ha entregado información clasificada con un valor incalculable. Rutas marítimas, bóvedas de efectivo, nombres de contadores, laboratorios móviles en la sierra y, sobre todo, nexos con alcaldes, diputados y hasta un exgobernador de Durango. Cada dato confirmado no solo desmantela una célula, descompone un modelo de negocios. En apenas 6 semanas tras la entrega de la familia, las autoridades mexicanas han detenido a 38 operadores logísticos, congelado más de 240 cuentas bancarias ligadas a empresas fachada y decomisado 4.6 toneladas de metanfetamina en puertos controlados por la red sinaloense. Pero eso es solo la superficie. Lo más preocupante es lo que viene después. La fragmentación brutal del territorio, la aparición de grupos sin liderazgo, sin código, sin límite. En zonas como Costa Rica, Nabolato y Guamúchil, ya han surgido células que no responden a los chapitos ni a los históricos, sino a jóvenes armados, sin rostro, que solo buscan tomar el control del vacío. El fin de esta era no será limpio. Será sucio, sangriento y prolongado, pero inevitable. Porque cuando la cabeza de un imperio decide colaborar, el cuerpo entra en parálisis y el corazón estalla. Y aquí surge la verdadera enseñanza. Ningún cártel es eterno. Ningún mito resiste el paso del tiempo, ni el peso de la verdad. El silencio de los pueblos, las cifras de desaparecidos, la normalización del terror, todo eso también fue parte del poder del cártel de Sinaloa. Hoy, como sociedad, tenemos una oportunidad única. Romper el ciclo. Si entendemos que el crimen organizado se alimenta no solo del dinero, sino del abandono, la corrupción institucional y la indiferencia social, entonces tal vez, solo tal vez, este colapso no sea solo un cambio de nombres, sino un punto de inflexión colectivo. ¿Estamos listos para construir justicia cuando el narco ya no nos dicta el guión? El mediodía en el puente internacional de San Isidro ya no fue el mismo. Ese asfalto que por décadas vio cruzar cargamentos clandestinos, armas ocultas y promesas rotas, se convirtió en el escenario simbólico del fin de una dinastía criminal. La familia Guzmán, que una vez gobernó con puño de hierro desde las montañas de Sinaloa hasta los pasillos del Capitolio de E.U.,
Se entregó sin disparar una sola bala. No fue una derrota. Fue un colapso cuidadosamente negociado. Y al otro lado del puente, no los esperaba la libertad. Los esperaba el anonimato. Nuevas identidades, nuevos acentos, nuevas calles sin escoltas ni lujos. La reconfiguración total de sus vidas. Pero también, la duda más profunda. ¿Es esta una segunda oportunidad o una prisión sin barrotes? ¿Cuánto tiempo se puede vivir escondiendo un apellido que fue sinónimo de miedo durante décadas? En paralelo, Omar García Harfuch emerge como el arquitecto silencioso de esta nueva etapa. Sin balaceras televisadas ni discursos triunfalistas, ejecutó una operación que redefine el enfoque contra el crimen organizado. Menos fuego, más inteligencia, menos espectáculo, más precisión quirúrgica. Harfuch no solo capturó cuerpos, sembró la idea de que el Estado también puede ganar sin convertirse en espejo de los monstruos que combate. Pero mientras en Washington se redactan acuerdos y en Culiacán se reacomodan las piezas, México enfrenta su verdadero dilema. ¿Aprovechar este quiebre como oportunidad histórica? ¿O dejar que el caos ocupe el lugar del mito? Porque la caída del cártel de Sinaloa no garantiza la paz. La violencia tiene memoria, el poder, hambre. Solo una sociedad que apuesta por la educación, por el Estado de Derecho, por la dignidad como escudo frente a la impunidad, puede romper este ciclo. Este no es solo el final de una historia, es el inicio de una decisión colectiva. ¿Vamos a normalizar la barbarie? ¿O vamos a construir justicia con verdad, memoria y valentía? Si esta historia te dejó sin aliento, guárdala. Compártela para que otros también despierten. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que México está listo para un nuevo capítulo sin capos?